El buque insignia en el Mar Negro de Rusia, el Moskva, naufragó cuando era remolcado en medio de una tormenta tras un incendio en la noche anterior. Así lo informó Moscú, mientras que Kiev aseguró previamente que el barco había sido alcanzado por sus misiles. El Pentágono señaló que se trata de un duro golpe para la flota rusa. En un nuevo intento por combatir la migración irregular, Reino Unido anunció que enviará a Ruanda a quienes crucen el Canal de la Mancha de forma ilegal. El plan, que recibió un fuerte rechazo de organizaciones internacionales y de derechos humanos, aún debe ser aprobado por el Parlamento británico. Ampliamos desde Londres. El gobernador de Florida promulgó la polémica ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo, incluso en casos de violación, incesto o trata de personas. Una decisión celebrada por republicanos, pero rechazada por numerosas organizaciones civiles. Analizamos en esta emisión. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos con información de la guerra en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció que su buque insignia en el Mar Negro, el Moskva, naufragó cuando era remolcado en medio de una tormenta. La versión del Kremlin indica que el barco se hundió tras daños en su casco causados por la detonación de municiones, pero el ejército ucraniano había señalado previamente que el buque había sido atacado con 2 de sus misiles Neptuno, que produjeron un incendio tras varias explosiones a bordo. De acuerdo con el Pentágono, el hundimiento es un duro golpe para la flota rusa. Se cumplen 50 días desde que inició la ofensiva rusa en Ucrania y hoy el Kremlin acusó al gobierno de Kiev de haber realizado al menos 6 bombardeos contra edificios residenciales en la localidad de Klimovo, ubicada en la región fronteriza de Briansk, dejando 7 heridos. De acuerdo con el ejército ruso, las fuerzas ucranianas ingresaron ilegalmente al espacio aéreo de Rusia con helicópteros de combate. Ucrania rechazó las acusaciones de Moscú, al tiempo que reiteró que se prepara para una ofensiva a gran escala en el este del país. Durante 50 días de la invasión a gran escala de Rusia, demostraron que el Donbass es el objetivo principal de Rusia. Es el Donbass lo que Rusia quiere destruir en primer lugar. Son las regiones de Donetsk y Lugansk las que las tropas rusas están destruyendo como si solo quisieran que quedaran piedras sin gente alguna. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia exigen que Rusia rinda cuentas por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Este pronunciamiento se suma a un coro de voces entre las que se encuentra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pide que se intensifiquen los esfuerzos para hacer justicia a las presuntas víctimas de violación. Los detalles a continuación. Puede que los soldados rusos hayan abandonado esta localidad, situada a 70 kilómetros de Kiev. Pero el trauma de semanas de ataques aún lo sienten los residentes de aquí. Ana, cuyo nombre ha sido modificado para proteger su identidad, es una de las tantas mujeres que han acusado a las tropas rusas de usar la violación como un arma de guerra. Ella narra que fue violada por un soldado mientras que su marido fue asesinado cuando intentaba salvarla. El soldado me tomó de prisionera, me dijo, quítate la ropa o te dispararé. Después de que los soldados se fueron de mi casa, encontré drogas, pegamento y Viagra. Los desgarradores relatos de violencia sexual a manos de las tropas rusas parecen no tener fin. La vecina de Ana dice que el mismo soldado abusó y mató a otra mujer. Su casa, convertida en escenario del crimen, está cubierta de manchas de sangre. Los soldados rusos me dijeron que la habían violado y que le habían cortado la garganta o la habían apuñalado y que se había desangrado. Dijeron que había mucha sangre. En la cercana ciudad de Bucha hay historias desgarradoras similares. Esto fue después de que los ocupantes rusos hubieran abandonado Bucha. Alrededor de 25 niñas y mujeres de entre 14 y 24 años fueron violadas. Una mujer de 25 años nos llamó para que la ayudáramos. Y su hermana de 16 años que fue violada por esos rusos justo en la calle. El lunes, el presidente de la Estrada, Ucrania, una organización de derechos humanos, informó a la ONU de otros casos en los que 12 mujeres y niñas acusaron a las tropas rusas de violación. Dicen que es solo la punta del iceberg, mientras Rusia niega las acusaciones.
Cambiamos de tema y continuamos en Reino Unido, donde el gobierno de Boris Johnson firmó un acuerdo para enviar a los migrantes que lleguen irregularmente a territorio británico a Ruanda. Esto mientras se define su situación migratoria o su solicitud de asilo. La medida aún debe ser aprobada por el Parlamento, pero ya ha generado fuertes críticas, siendo calificada de cruel e ineficaz. Luisa Pulido, corresponsal de France 24, nos amplía desde Londres. Es un programa del gobierno que ha generado polémica incluso antes de ser presentado. Desde hoy, la Marina Británica ha iniciado el patrullaje de las costas inglesas en el Canal de la Mancha para frenar la llegada de barcos pequeños con migrantes ilegales que está alcanzando niveles récord en el país. Según el gobierno, solo este miércoles 600 personas, incluidos niños, llegaron al país por estas vías y se prevé que en los próximos días, con un mejor clima, esta cifra se disparará a más de 1000. Por ello, quienes lleguen al país a través del Canal de la Mancha o por otras vías, por ejemplo en camiones, serán enviados directamente a Ruanda para que desde este país africano puedan iniciar el proceso de solicitud de asilo si son elegibles para ello. Este programa se concentrará inicialmente en hombres jóvenes y se aplicará para quienes han arribado al país por estas vías a partir del 1 de enero de este año. El primer ministro Boris Johnson, que enfrenta presiones de su partido y de quienes respaldan el Brexit para frenar la inmigración ilegal, ha dicho que esta política también busca acabar con las bandas delincuenciales que todos los años ponen en riesgo la vida de miles y miles de personas. Solo en el 2021, 28.526 personas llegaron al Reino Unido de esta manera por el Canal de la Mancha. Esta política ha sido criticada no solamente por partidos de oposición, sino por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por cruel y inhumana, sino porque además será altamente costosa para las finanzas británicas. Desde ya, los defensores de los derechos humanos prevén que enfrentará obstáculos legales y una oposición feroz en el Parlamento británico. En otras noticias, los estudiantes franceses siguen ocupando varios edificios universitarios en protesta por la segunda vuelta presidencial. Dicen que no se sienten representados por ninguno de los dos candidatos por los bloqueos. El acceso a algunas universidades está restringido y las clases se darán a distancia hasta el sábado. Veamos qué dicen los jóvenes en el informe de Gabriel Colchen. Ni Macron ni Le Pen. Ese es el mensaje de los estudiantes que se reunieron frente a la Universidad Paris I Sorbona, ocupada desde el miércoles. Los manifestantes se enfrentaron a la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersarlos, sin provocar ningún herido. En la segunda vuelta, los clasificados son Macron, que tiene un programa de derecha, y Marine Le Pen, que tiene un programa de extrema derecha, y no son programas que respetan mucho a los estudiantes. Los jóvenes denuncian una campaña política que deja de lado los temas sociales y medioambientales. En la primera vuelta, el 40% de los menores de 34 años se abstuvieron. Los que votaron mayoritariamente eligieron a Jean-Luc Mélenchon y se encuentran hoy frente a un dilema. Hoy tenemos una situación en la que de 100 votantes de Jean-Luc Mélenchon, la mitad no se pronuncia, vota en blanco o se abstiene. 30 votarían por Emmanuel Macron y 20 a favor de Marine Le Pen. Así que vemos que este grupo de votantes está dividido. Una parte de los jóvenes indecisos señala la necesidad de bloquear a la extrema derecha, incluso si eso significa votar por Macron. Creo que si la gente no se motiva para ir a votar, si los que se abstienen no van a votar, si la gente que se sintió decepcionada por la primera ronda no va a votar, entonces Marine Le Pen tiene sus posibilidades de ganar. Esa es la razón por la que debemos empujarnos unos a otros y tomar esta elección en nuestras manos y contrarrestar a Marine Le Pen. Elección tras elección, la candidata de extrema derecha estrecha la distancia con sus rivales, por lo que es incierto lo que pase el próximo 24 de abril durante el balotaje. Vamos ahora a Estados Unidos porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley que prohíbe en ese estado el aborto después de las 15 semanas de embarazo. La norma rige incluso en casos de violación o incesto y fue aprobada por el Congreso Estatal a comienzos de marzo en medio de una gran polémica. Conectamos con Alix Carrasquel, portavoz de Florida Access Network, una organización que lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida a France 24. ¿Qué significa esta decisión para Estados Unidos y para las mujeres de Florida?
Pues esta decisión es algo muy fuerte que está pasando ahorita. Las personas que están aquí en Florida no van a poder tener acceso al aborto después de las 15 semanas. Esto es Florida es un punto de acceso muy, muy importante en Estados Unidos, especialmente para los estados al lado de nosotros, para las personas que quieren recibir abortos. Entonces, es una situación muy difícil. Las personas deberían tener el acceso al aborto sin ninguna pregunta, sin ninguna barrera. Y en este punto es muy fuerte para las personas en Florida, especialmente para las personas alrededor que han perdido el acceso ya. ¿Qué sigue luego de esta promulgación? ¿Hay alguna posibilidad de frenar que la norma entre en vigor? En este punto ya la norma está en efecto. Desafortunadamente, a partir del julio 1, la norma va a estar en full efecto. Nosotros en Florida Access Network vamos a seguir luchando para asegurarnos de que las personas que necesiten acceder al aborto puedan tenerlo, así sea aquí en Florida o en otro estado. Lo único es que ahora las personas que no tienen tanto dinero van a estar muy afectadas porque van a tener que viajar afuera del estado y si no tienen los recursos monetarios va a estar muy difícil. Nosotros como los fondos de aborto vamos a tratar de hacer lo más posible para poder hacer que ellas puedan acceder a sus abortos. Pero nada, estamos haciendo lo que podemos. ¿Y cómo puede influir esta normativa en la discusión que se adelanta a nivel federal sobre el aborto después de las leyes aprobadas, por ejemplo, en Texas o en Mississippi o en Arizona? Sí, cada vez que una ley se hace en efecto en un estado, otros estados que sean más republicanos, tienen como una influencia entre ellos mismos, entonces piensan que están haciendo las mismas leyes. El problema es que los estados rojos, como los llamamos aquí, los estados republicanos van a seguir haciendo estas leyes. Estamos esperando que Roe v. Wade, que es el derecho constitucional de los Estados Unidos para que las personas puedan acceder al aborto, estamos esperando que no haga nada de cambio, pero hay una posibilidad de que sí en el futuro, en el verano estamos esperando, pero ojalá que no. Alex, a usted muchas gracias por su análisis, por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias. Y nos desplazamos hasta el continente asiático porque en Shanghái, la ciudad más grande de China, millones de habitantes siguen confinados debido al brote de COVID-19 por la variante Omicron y en función de la estricta política del gobierno de cero COVID. Este jueves algunos ciudadanos decidieron desobedecer a las autoridades que hacían inspección en sus residencias y protestaron enérgicamente contra las medidas. En el siguiente informe de Juan Pablo Lucumí veremos los detalles. Entre gritos y súplicas piden que no se los lleven. Shanghái, la ciudad más grande de China, que ahora es el principal foco de contagio de COVID-19 en el país, tiene a sus ciudadanos cansados por las restricciones de la polémica ley del gobierno de cero COVID. En la urbanización de Shangyang Nashi, en el distrito de Pudong, algunos residentes decidieron resistir a las autoridades. Lo que empezó como una desesperada petición de los ciudadanos terminó como una protesta de resistencia ante las medidas gubernamentales. Y es que en esta región las autoridades confinaron a los residentes del 1 al 5 de abril, pero el incremento de casos diarios continúa, por lo que no se han flexibilizado las medidas. Ahora los habitantes denuncian dificultades para abastecerse y piden que se les permita salir de sus casas. Ese es el caso del japonés Yusuke Yan, quien se trasladó a Shanghái a finales de enero. Desde el 23 de marzo solo ha tenido 2 días libres por el encierro. Todo el mundo intentaba acceder al sitio web de compras de alimentos y la página no cargaba. Estas condiciones continuaron y me pregunto si me será imposible conseguir comida. Este jueves, la metrópoli china registró 27.000 positivos por COVID-19, un nuevo máximo de contagios que se registra justo después de que el presidente Xi Jinping informara que el país debe continuar con la estricta política de eliminación dinámica del COVID-19. Antes de finalizar esta emisión, los invito a conectarse con Directo América edición nocturna, donde mi compañero Santiago López y yo los acompañaremos con todas las noticias, el debate y las actualizaciones de deportes y economía desde este lunes 18 de abril a las 19 horas de Bogotá, Quito y Lima. Fin del informativo, volvemos en breve.